Muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo episodio de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y tengo el gusto y el placer de entrevistar a una mujer que ha hecho muy buena carrera, no solo en Mattel, sino con muchas otras organizaciones, y tengo el placer de platicar con ella. Vicepresidenta de Calidad Global de Mattel, Gladys Araujo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en Supply Chain Now en español. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Un placer. El placer es todo nuestro y bueno, en base a lo que platicábamos antes de empezar a grabar este show, creo que tenemos muchos temas de qué comentar y es un placer tenerte aquí con nosotros. Para todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica o en todas partes del mundo, si les gustan este tipo de entrevistas, si les gustan y les motivan este tipo de pláticas, no dejen de suscribirse. Y bueno, Gladys, empecemos un poco contigo. Tú cuéntanos un poco de tu vida, dónde naciste, de dónde eres. Claro que sí. Mira, pues yo soy regia, como nos dicen aquí en Monterrey. Nací en Monterrey, México. Nací y crecí aquí. Soy la mayor de 4 hermanos. Tengo un hermano y dos hermanas. Una familia tradicional mexicana. Mi papá, pues, trabajo de tiempo completo. Mi mamá dedicada al hogar. Mi papá es ingeniero civil y trabajó por más de 30 años en una de las industrias de aquí de Vitro, pero siempre tuvo miles de trabajos, incansable para poder sacar a la familia adelante. Él, como su carrera es ingeniero civil y apasionado de la construcción, pues siempre tuvo trabajos por fuera de construir escuelas, plazas, puentes, edificios, casas, de todo un poco, como él dice. Y pues él su sueño de toda la vida y su propósito, porque así nos lo manifestaba a nosotros, era asegurar que sus 4 hijos pues tuvieran una carrera profesional, y él buscaba y anhelaba que fuera en una buena institución. Entonces todo su trabajo, todos sus ahorros, todos sus enfoques iban a eso, y algo que él mencionaba mucho es, decía, la mejor herencia que nosotros les podemos dejar es la educación, y de ahí pues ustedes se abren paso. También otra de las cosas que pues yo aprendí, que es el sello que llevo hasta el día de hoy de mis padres, en especial de mi papá, es el aprender continuamente. En aquellas épocas, pues la verdad no es como hoy, de que había internet, había una Claro. librería en cada esquina, difícilmente conseguir libros en inglés, etcétera. Y la forma en que se hacía en aquellas épocas era, no sé si te acuerdas, Enrique, o te tocó, que te vendían así casa por casa, así unas enciclopedias Claro, sí, era gigantes, la enciclopedia eh, Salvat y la de británica y Gillette y de Gillette, sí. todo, Cada quien pero tenía su eran enciclopedia, claro. colecciones bien grandes, de más de 100, 200 Sí, libros, sí, sí, no sí. sé, de todo tema. Un patrimonio, Entonces, ¿no? Era, sí, era sí. realmente una compra fuerte porque no estaban baratas, me Exacto, acuerdo. era una inversión muy Sí, fuerte, pero ellos, como creían muy firmemente pues la educación, que el típico de que pagos semanales o pagos sí, mensuales, exacto. ya no sé, pero era una inversión bastante grande. Y pues fue Navidad para mí el día que llegué a la sala de mi casa y Wow. vi todo el monstruo de cajas llenas de libros. Y pues te puedo decir que prácticamente los leí todos, mi niñez hasta la adolescencia. Y pues lo que aprendí es amar a los libros. Aprendí a que a través de los libros vives muchas vidas y ganas muchas experiencias. Y a partir de ahí, pues me considero, como dicen en inglés, un lifelong learner, de continuo aprendizaje, y pues hasta el día de hoy. No, está muy interesante y sí, como tú dices, eran definitivamente, la tecnología no estaba tan avanzada para ponerlo de Correcto. alguna manera amable, pero no, qué interesante. Y bueno, se ve que tuviste un ejemplo de vida y de trabajo muy importante, tanto de tu papá como de tu Sí. mamá. ¿Te acuerdas a lo mejor de alguna cosa como buen familia mexicana, de algo que te decía constantemente tu mamá o algún recuerdo así que te ayudó y te impulsó para llegar hasta donde estás ahora? Pues mira, lo que yo veía mucho en casa era el trabajo. Mi papá, como te decía, trabajaba de día, trabajaba de tarde, trabajaba de noche. Entonces creo que, como dicen, las acciones hablan más que 1000 palabras. Claro.
Entonces, el ejemplo que yo veía es que aún y después de largas horas de trabajo, él leía hasta las 2, 3 de la mañana y los fines de semana siempre haciendo actividades o manualidades con sus hijos. Entonces, eso es algo que, como dicen, son cosas que se viven en el día a día en tu casa y que te dejan marcada, ¿verdad? Entonces, y pues lo que siempre decía es la importancia de la educación. Entonces, eso es lo que yo creo que realmente queda en mi DNA de esas Y épocas. le ha de haber tocado una época muy interesante, ¿no? Decías que trabajó para Vitro y bueno, en ese momento me Sí, imagino que todavía era un monopolio. Yo trabajé sí, para Vitro, fue mi sí. primer ¿Quién trabajo. no? Oye, ¿quién no? En qué ¿Quién dijiste que en no? alguna de sus Sí, empresas, en Industrias cuál? del Álcali, ¿El Industrias del Alcali? Yo Álcali. estaba en Sí. Vidrioplano, Ah, pero ok. le ha de haber tocado en Monterrey en general, ¿no? Todas las industrias Sí, estaban realmente en un boom impresionante, sí. creciendo rápidamente, eh, agarrando su lugar en el mundo, ¿no? Sí, Muy era interesante una esa época. epopeya industrial, o sea, Cemex, Vitro, cervecería, etcétera, todos los grandes emprendedores. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Nos dijiste un poco de tu infancia. ¿Cómo te Ujú, fuiste encaminando hacia la logística, hacia la calidad, hacia lo que claro. haces ahora? Mira, pues yo estudié ingeniería química y me gradué del TEC con todas las ilusiones de mi padre y pues yo muy contenta. Me apasionaban las matemáticas, la química, la ingeniería y me graduó y digo, no, pues yo quiero trabajar en una planta química y como estudié ingeniero químico y de sistemas, que es la parte de Ah, IT, en aquella época, no, hombre, era revolucionario, ¿verdad? Entonces yo quería trabajar en la parte de control de procesos, de alguna manera era compaginar la página, digo, la cuestión tecnológica con la cuestión de ingeniería química. Oye, pues no, empiezo a buscar trabajo sí, y es un rol tocando muy puertas. específico. No, más que nada que no me querían contratar por ser mujer. ¿En serio? Bueno, Sí, antes, eso porque, está muy sí, interesante, pero antes de que entremos a esta parte, sí, un pasito antes sí, a eso, ¿por adelante. qué? No, un pasito para atrás. ¿Por qué ingeniería química y de sistemas? ¿Cuál, o sea, por Mira, qué esa es una muy tenías ese buena interés? pregunta. Es una buena pregunta y que va a llevarnos a una pauta muy importante más adelante. Realmente, pues como a lo mejor algunos de tus radioescuchas, yo estaba en la prepa, no sabía qué Claro, estudiar. Lo único que yo sabía y que yo le decía a mi papá, pues no sé qué quiero estudiar, pero lo único que sé es que yo quiero estudiar algo en el que yo pueda ayudar a la gente. Yo quiero ayudar a la gente, etcétera. Entonces me decía, ah, bueno, pues si quieres trabajar en eso, tienes que trabajar algo como servicio social. Y dijo, pues ese tipo de carreras están aquí en México, en Monterrey no había, tenías que claro. irte a Ciudad de México. Yo no estaba dispuesta, en mi mente no cabía cambiarme de residencia, irme a vivir sola, ir a trabajar. Y dije, pues no. Entonces realmente dije, bueno, ¿cuáles otras habilidades yo tengo que a mí me gustaría explorar? Y pues revisando las carreras disponibles, porque así era antes. Claro, O sea, claro, no no, tenías no es lo la que uno cantidad sueña y es lo de, que sí, hay. Sí, y pues era, me gustaban mucho las matemáticas, me iba bien, me gustaba mucho la química y me gustaba, tenía la inquietud de la parte de sistemas, que era lo nuevo que venía. Digo, cuando estuve en prepas fue cuando salieron las primeras Macs, hay que ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Yo sé que me veo de 25, pero bueno, este, entonces, decidí yo estudiar la carrera de ingeniero químico y de sistemas y pues lo que yo me dije a mí misma, pues realmente, en cualquier carrera claro, uno puede ayudar a los demás. claro. Entonces dije, bueno, vamos a explorar esa carrera y así fue como decidí entrar a la carrera de ingeniero químico y de sistemas y pues me fui apasionando. En mi mente no cabía, claro que me O sea, decían, no tenía, oye, pero no tenías todavía el conocimiento, o sea, te fuiste no, enamorando de la carrera y de la profesión conforme fuiste sí, no, no, entendiéndola. sí me gustaba matemáticas y Claro. química y sistemas y pues me fui enamorando, pero creo que sí me decían, oye Gladys, pues como que estás medio loca porque realmente está bien difícil la carrera, empiezan X número de gente, terminan bien pocos, no hay mujeres, no vas a conseguir trabajo. O sea, yo no Sí, creía, eras la hacía excepción, oídos estabas sordos. abriendo brecha para, me imagino, Yo muchas hacía otras oídos personas. sordos, o sea, no, como que no creía. Y luego ya cuando me gradué es cuando ya regresamos ahí al punto, ¿verdad? Entonces yo veía como mis compañeros, digo, algunos hasta, digo, yo era de las más sobresalientes ahí en la carrera y veía como todos iban encontrando trabajo y pues yo no, y pues hasta que me armé de valor y preguntaba, oye,
pues ¿Por porque qué? qué me Sí, faltaba, ¿verdad? Porque pues eran trabajos para recién egresados. Y me dice, no, lo que pasa es que yo buscaba en plantas químicas y en la parte de control de procesos. Decía, no, pues es que no hay uniformes de seguridad, no hay no zapatos, puede no hay ser. baños, no hay esto, no hay lo otro. Y yo me quedé, por primera vez en Wow. mi vida me cayó el balde de agua fría, entonces empecé a entender por qué yo no encontraba trabajo. Sí, la Y diferencia tan grande, ¿no? Que hay, bueno, eh, todavía desgraciadamente existe en muchos, bueno, en todos los países y hay que tratar de resolver. claro, y luego ya ha ido cambiando, ¿verdad? Ya ha ido cambiando bastante. Entonces, en eso salió el anuncio para trabajar en Mattel, en la planta de Monterrey, como supervisora de laboratorio de pruebas de calidad. Entonces, yo me acuerdo en ese entonces, pues el que es ahora mi esposo, que era mi novio, me dice, mira Gladys, esta muy buena oportunidad, buscan ingenieros químicos. Y pues eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres, de que queremos llenar el 100% de los requisitos para atrevernos siquiera a levantar la mano a un proyecto o a un nuevo puesto. Le decía, no, pues no cumplo más que el 50%, pues yo no voy a aplicar. Y luego volví a insistir una semana, 2 semanas, oye, sigue saliendo, me volví a insistir, y pues yo decía, no, pues no, y luego le quitaban 2, 3 cositas, decía, bueno, ya cumplo el 70%, decía, está bien, nada más voy a ir para complacerte, pero no porque cumpla yo los Y mira nada más, y requerimientos. mira nada más ahora. Ah, no, pero esa es una muy buena lección que yo hablo mucho con las chicas de Lean, que ahorita platicamos un poquito de ese proyecto de apoyo a las mujeres ejecutivas. Entonces, imagínate la oportunidad que se hubiera perdido cuando ahora Claro, ya tengo toda una trayectoria, oportunidad de trabajar en diferentes partes del mundo con diferentes roles, claro. por lo simple de que no cumplo todos los puntos. Entonces, algo que empecé a aprender desde muy temprana edad, pero que se fue reforzando, haz de cuenta como cada 2 o 3 años, es de que uno va a aprender en el camino, Claro, que tienes que claro. salir de tu zona de confort para aprender y crecer y que hay que vencer los miedos, ¿verdad? Porque todo lo que buscas y todo lo que anhelas siempre va a estar Bueno, después y del más miedo. porque seguramente estabas como mucha gente aplicando y compitiendo con hombres que no tienen ni el 10% y dicen que tienen el Ah, 100%. es O sea correcto. que Esa seguridad se las admiro, es Enrique. lo, Esa bueno, pues, seguridad se las admiro. pero no creo que sea normal, digo, no creo que sea necesariamente del sexo, ¿no? Es un poco la sociedad y la cultura y lo que tú has dicho, que nos Tienes ha razón. llevado a creer que pues, ciertos trabajos son para hombres, ciertos trabajos son para mujeres y es totalmente erróneo, ¿no? Me da muchísimo gusto que entonces Claro. rompiste un estereotipo en la carrera y luego rompiste un estereotipo en el trabajo y Sí, y luego ahí lo que sucedió es que ya después que pues iba progresando bien en la entrevista, que ahí es la parte que te digo que lo aprendí temprana edad, pero se ha ido reforzando a través de los años, de que decía yo, oye, pero yo Gladys, nunca he manejado gente y soy recién egresada, ¿cómo que voy a tener 35 técnicos a mi cargo? O sea, no me cabía en mi cabeza. Y luego el motivo por el cual me querían contratar era para arrancar y construir el primer laboratorio químico de todo el wow. sistema Mattel. Y yo decía, pero yo, o sea, ¿cómo? Entonces, la falta de confianza, el que pues uno puede aprender en el camino, el vencer ese miedo, ¿verdad? Y obviamente que era algo que yo anhelaba y que yo quería. Entonces, aún y con el miedo, decir, sí, voy para adelante. Y pues gracias a Dios, la verdad, me fue muy, muy bien. Obviamente abrimos el laboratorio químico. Hubo ahí otras vicisitudes de términos Me de imagino, género, sí, me de que imagino. decían, ¿dónde está como quien dice casi creo que dónde está tu papá para negociar, ¿verdad? Porque pues yo tenía como ¿Qué, 21 años en esas épocas. Pero bueno, datos y hechos cambian en 5 minutos la conversación y hace que se centre en lo que se tiene que centrar. Y empecé después a crecer, a tener más áreas de responsabilidad dentro del área de calidad. Por eso estudié la maestría en calidad y manufactura, porque yo quería ser suficientemente competente para el cuánto puesto. tiempo pasó bueno, te acabaron obviamente contratando para ese puesto, Sí, abriste el como laboratorio, el entre laboratorio, un perdón. año a 2 años ya estaba yo teniendo otras áreas a mi cargo y Qué cada bien. año fui teniendo más áreas hasta que ya tenía todo lo que es el área de calidad y luego ahí viene la parte
En aquellas épocas era nuevo ISO 9000, de hecho no había compañías registradoras aquí en México, O ni sea, Mattel fue la entrenamiento. primera empresa que abrió el laboratorio Sí, de Monterrey, de a Monterrey nivel global, a nivel a global, nivel sí, global. a nivel global. Y luego, ¿quién iba a decir? Oye, En y qué esas orgullo épocas, siendo también mexicanos y en México, ¿no? Porque esa es la otra cara de la claro, moneda, que siempre claro, uno se espera que se abra en claro. Francia o en Estados Unidos o en No, Alemania. no, No, la primera hemos fue en hecho México, muchas cosas que hemos hecho en orgullosamente Latinoamérica. mexicanas. Y Claro. de hecho, yo fui la primera expatriada en Malasia de todo el sistema Mattel Mujer Wow. y allá no se sabían ni los procedimientos, pero bueno, hemos abrido brecha en muchas cosas. Y pues me dijeron, Glais, ahora queremos que te hagas responsable pues de la implementación y ya es toda la planta de lo que es el sistema de calidad ISO Wow. 9000. Y otra vez, oye, yo no sé Pues sí, no nada, o tenías, sea, sí, yo no, nadie sabía ni qué era, no te preocupes, sabemos que puedes aprender, aprendes rápido y lo vas a lograr, sí, pues con miedos y todos, vamos para parece que adelante. tenías también muy buenos jefes y mentores, ¿no? Me imagino que, porque Sí, por un es lado estás correcto. tú siendo valiente y rompiendo estereotipos y paradigmas y atreviéndote, y por el otro lado tiene que haber la contraparte que te dé la oportunidad, ¿no? Y Eso yo he se ve que sido Mattel muy, tiene muy una cultura bendecida. muy, Sí, muy estoy buena. totalmente de acuerdo, muy, muy bendecida porque aunque no había muchas mujeres en puestos de liderazgo, siempre tuve hombres que fueron role models y que Qué creyeron y bueno. me apoyaron para seguir creciendo dentro de la organización. Y pues así fui escalando. Después vino otra apertura, una apertura de una planta y se seleccionaron a 4 de los, en esas épocas, gerentes para promoverse a dirección, para abrir la planta. Y me dice a mí el ¿En general Monterrey también o manager dónde era la planta En también? Monterrey, el general manager de la planta existente iba a ser el general manager de la nueva planta, un americano. Entonces me dice, oye, Gladys, pues quiero que te unas al equipo, pero pues yo pensaba que en calidad, porque yo venía de calidad, ya tenía mi maestría en calidad, también estudié la maestría en desarrollo organizacional, porque me di cuenta ¿A que qué yo hora? venía, Espera, ya te saltaste ahí dos, tres partes. A qué hora estudiaste dos y tuve diferentes 3 hijos en el maestrías? camino. Bueno, como tu papá, entonces te dormías a las 2, 3 de la mañana todos los días, 4 entonces. horas dormía, yo Con 4 creo. horas estás fresca, ok. Sí, Ese es el sí, secreto. ya duermo más, ya duermo más. Pero más que nada la parte de desarrollo organizacional, porque yo venía de áreas muy técnicas, Claro, entonces yo me di cuenta con el sistema de calidad ISO 9000 que tú puedes tener el mejor sistema de trabajo técnicamente hablando, pero si la gente no lo acepta como forma de vida y no como más claro. trabajo, sino como mejor trabajo, empecé a entender la parte de la cultura, de la gente, me apasionó todo eso y creo que eso fue algo, pues factores de éxito, ¿verdad? Porque Claro. mezclar la parte humana con la parte técnica y la tecnología, pues realmente es un catalizador para los procesos de transformación y crecimiento en las organizaciones. Entonces, por eso estudié la maestría en desarrollo organizacional ¿En y Monterrey lo luego estudiaste también? sí, en la UDEM la estudié y en el TEC la de manufactura y calidad. Entonces el GM, Dan Gilbert, que fue el que me habla y me dice, oye Gladys, no, pues que queremos que seas parte del equipo. Yo súper Pues feliz claro. porque quería estar en la apertura de una nueva planta, porque yo lo veía como un laboratorio gigante, poder poner en práctica todo lo mejor de lo mejor. Gladys, y Pero perdón que te no, interrumpa nuevamente, que en sí. esta época Mattel está manufacturando ¿qué? ¿Son Barbies? O sea, ¿qué es? No, las Barbies y los Hot Wheels, que es parte del core business de Mattel, se manufacturan en Asia, por eso estuve allá Ah. trabajando Entonces, en ¿de qué era la Malasia. planta? ¿De qué era Y la la planta de planta México? principalmente son los accesorios de Mattel para la Barbie, como Mm, las campers. El juguete número 1 a nivel mundial se qué produce interesante. orgullosamente en Monterrey, que es el Barbie Dream House. Eso es hecho en Monterrey. Hecho 100% en Monterrey para el mundo entero. Así que Ha si de lo ser ves muy en divertido Rusia, como mujer trabajar en una empresa que realmente su primer producto, pues bueno, tienes los coches, pero tienes también a las Barbies, ¿no? Creo que sí, es un ha de haber sido ambiente divertido, ha de ser increíble, muy divertido para increíble. ti, ¿no? En ese Sí, no, yo entonces. desde que pisé la planta, yo dije, aquí pertenezco porque rodeada de Claro. juguetes, en la parte de calidad, pues
ver la funcionalidad, la durabilidad, los riesgos de seguridad, y saber que pues cada pieza de juguete pues lleva felicidad a un hogar, ¿verdad? Oye, y tus Y hijos a una encantados de familia. que la mamá trabaje Tenían en todos los Mattel. juguetes habidos y por haber, y jugaban con las cajas. Claro, como todos los niños del mundo. Sí, jugaban con las cajas de los juguetes. Entonces, que me dice mi GM, me dice, Gladys, pero queremos que seas la directora de materiales. Y luego yo pues Wow. en shock porque yo decía, Es lo único que no habías estudiado. no dije, era planeación de la producción, el master planning, procurement, desarrollo de proveedores, import-export, Wow. control de almacenes, de embarques, Sí, es logística. totalmente otra Y yo me dimensión quedé, diferente. o sea, pensé que hasta se había equivocado. Y yo, pues si soy de calidad y me estás ofreciendo el puesto de dirección de materiales, y le dije, a ver, obviamente que yo súper feliz de ser parte del equipo y de arrancarlo, y claro que quería estar ahí, pero le digo, Dan, yo toda mi experiencia es en calidad y todo esto es una nueva área y es un arranque de planta. Le digo, ¿estás consciente que pues no tengo la experiencia para hacer eso? Y me dijo, Gladys, algo bien importante que necesito que tú tengas bien claro. Yo puedo ir afuera al mercado y conseguir en un abrir y cerrar de ojos, pues a lo mejor 100 personas que tienen la preparación para hacer el trabajo que estamos buscando. Pero para mí lo más importante es dos cosas, es que tengan el liderazgo y que hagan que las cosas sucedan. O si lo quieres ver como una, el liderazgo que haga que las cosas sucedan, y esa no es fácil de conseguir. Además, pues a lo largo de tu trayectoria, tú has demostrado que eres una persona que aprende y aprende rápido. Claro. Sí. Entonces, pues ya con eso que me dijeron, pues y con todo y los temores, dijo, y aparte no te preocupes, vamos a tener un año para entrenarte. Entonces, pues ya con esas cuestiones, Claro, claro. pues vamos para adelante con todo y temores y todo. Y pues ahí empecé la parte, ahí por eso estudié también la parte en Thunderbird, en Arizona, la maestría en International Business, Que eso fue International como parte Management, de esta capacitación en el de ese año antes training. de... Sí, y ahí empecé a abrirme en la parte de negociaciones internacionales, la cadena logística, el commodity management. Tú sabes Wow. bien porque tú estás en ese ramo, es inmenso, pues todo lo que tienes que aprender en la cadena de suministro, ¿verdad? De end-to-end, pero me apasioné el haber traído el sombrero 1 de ingeniería, el 2 el de calidad, 3 el de Organizational Development, pues fue una bomba exitosa porque cuando vas a negociar y buscar oportunidades con los proveedores, yo me metí a conocer más de 100 Claro. procesos, entonces es más fácil identificar las oportunidades para reducir costos, negociar mejor y asegurar la calidad y exigir la calidad que se buscaba. Entonces, todo ese know-how, pues me ayudó Claro, te sirvió muchísimo muchísimo. para ser una mejor negociadora, para asegurar que las innovaciones o reducciones de costo no mermaran la calidad y la seguridad, y si obtuviéramos pues los beneficios de costo que necesitaba la compañía, y obviamente poner en práctica todo lo que en ese entonces estaba en boga de que Kanbans, Direct to Line, BMIs, todo lo de proveedores, y empezar y acercar proveedores que se vinieran a relocalizar a México, Qué interesante, etcétera. está, sí, muy, muy completo, ¿no? Totalmente una escuela, una maestría en cadenas de suministro, qué interesante. Y bueno, y abren la planta exitosamente, me Sí, imagino. nos fue muy bien, y esta planta, y que también es así como ¿Con quién información ahí, competían en ese momento? Porque no bueno, había mucha competencia, ¿o sí? el principal competidor es Hasbro y Ah, Lego, claro, son los principales, pero sin embargo en Estados Unidos pues somos el número claro. uno desde Sí, hace por miles mucho. de años, y pues ya ahorita Lego anda muy bien, pero a nivel mundial pues mucho tiempo como Claro, jugador número claro. uno en la industria de juguete, más que nada calidad, seguridad,
y pues la innovación en los productos. Y lo que nosotros fabricamos, o la razón de esa nueva planta, porque era una nueva planta en México, era traernos la operación de Estados Unidos. Me tocó muchas transferencias, muchas aperturas, integraciones de nuevas operaciones y actividades de nearshoring o de localización de proveedores. En esta época era la manufactura de Power Wheels. Power Wheels es una de nuestras marcas también icónicas, los jeeps montables eléctricos, y es como la industria automotriz en la industria del juguete. De hecho, muchos de nuestros protocolos, y compartíamos hasta proveedores con la industria automotriz. Dentro de la industria del juguete también están los protocolos de la industria de alimentos, porque tenemos, por ejemplo, periqueras que tienen que ser grado FDA, cosméticos, las telas, lo que es vestido. Entonces, mucha gente dice, son juguetes, pero realmente el protocolo en sí de un juguete es bastante alto, porque va diseñado a la persona más vulnerable, que es un niño o un bebé, que no solamente va a usar, sino va a abusar del producto, y ese producto, después de ser, porque hacemos pruebas de caída, de estirones, etcétera, tiene que continuar siendo seguro aún y después del abuso. Y más los protocolos adicionales que tenemos que meter según el tipo de producto. Entonces, la razón de abrir esa planta era digamos, la industria automotriz en la industria del juguete. Que es, todos los Power Wheels del mundo se fabrican aquí en Monterrey y pues se van a exportación. ¿Hasta la fecha se siguen fabricando en Monterrey? Sí, hasta hoy en día se siguen fabricando. La razón por la cual también estamos aquí es porque nuestro principal mercado es Estados Unidos y Canadá en Power Wheels, y pues la cercanía, y estás hablando del tamaño del producto, pues prácticamente es un refrigerador. Son productos muy, muy grandes, entonces tú sabes, el costo de fletes y transporte es imposible traerlo de Asia. Y después de ahí, lo que vino es, bueno, hay ahí un momento histórico, ¿verdad? En la historia de la industria del juguete de Mattel, muy conocido por los medios. En el 2007 tuvimos uno de los recalls más fuertes de la historia se encontró en uno de los carritos plomo. De los Hot Wheels, pero fue en un monitoreo de los carritos Hot Wheels, sí, en un monitoreo que se hizo en nuestros propios laboratorios. Y ahí yo estaba pues en el área de supply chain, en la apertura de la planta. Yo estaba acá en México y esto estaba sucediendo en Asia, y nosotros tenemos dos esquemas de manufactura. Uno es con proveedores que fabrican el producto terminado, y otro es con nuestras propias plantas que fabrican el core business de Mattel. Entonces, pues se encuentra eso, fue un recall voluntario. ¿Y fue en el lado del core business o fue en el lado de fue en el lado del proveedor? Fue en el proveedor. Lo que sucedió fue que pues hizo una subcontratación que no era permitida. Sí, y ahí pues, es donde la calidad, el control de calidad se perdió un poco. Se mermó. Sí, entonces ahí empezamos, se hizo el recall voluntario. Nosotros mismos reconocimos la situación, se recolectaron todos los sí, una empresa, por todo lo que me has contado, con una cultura muy, muy fuerte, con valores muy bien establecidos. Sí, o sea, la principal es integridad inquebrantable, y ahí fue en esos momentos donde la vimos en acción, porque muchas de las empresas lo que no te cuesta predicarlas, pueden predicarlas, pero no realmente ejercerlas, porque pues puedes perder hasta el negocio con una situación de este tipo. Pero todo momento se comunicó a todos los empleados de Mattel lo que estaba sucediendo, lo que se estaba haciendo. De hecho, en esa época, recalcando lo de integridad inquebrantable, era la primera vez que Mattel estaba como en una nominada y por Forbes, por Fortune, como una de las mejores empresas para trabajar. Normalmente se hace en el último cuarto el release, pero en el verano, como en junio más o menos, pasa esto. Inclusive fue también otro momento histórico de que dicen, oye, pues debería de estar Mattel o no, se lo cuestionaron y decidieron hacer algo que pues normalmente no se hace, es volver a aplicar todas las encuestas. Entonces, para ver si continuábamos en ese listado de los top 100. Entonces, ponle que eso pasó en el segundo cuarto, y como por el tercer cuarto y ya estaban haciendo las encuestas. Y pues, ¿qué crees que pasó? Sí. ¿Quedamos o no quedamos? Pues no solamente quedamos, mejoramos hasta el lugar.
ya no me acuerdo los números ni Que nada. es impresionante, ¿no? Lo que muchas otras empresas a lo mejor hubieran querido esconder o hubieran querido darle la vuelta, o sea, siendo responsable, honesto y bueno, con la política de integridad inquebrantable, te ayudó. O sea, a final de cuentas, Sí, me imagino que fue unos años difíciles, pero a final de cuentas tu imagen y la confianza que tenían tus clientes y tus proveedores de Mattel, pues subió gracias a ser claro, honesto, claro. ¿no? O sea, Sí. asumir la Y la responsabilidad, gente ser honesto, lo... lo que aprendimos sí. de nuestros papás cuando teníamos 5 años, básicamente. No es nada del otro mundo, la verdad, tampoco. Correcto, pero son decisiones Muy difíciles, sobre difíciles. todo cuando hay cuestiones financieras de por medio y de Totalmente de acuerdo. reputación. Y de Es reputación, sin impresionante, sí. embargo, todos los empleados pues nos sentimos muy orgullosos Claro, y claro. se reflejó en ese número. Y pues yo en un proceso de reconstrucción del sistema de calidad global, yo estaba en materiales, en el arranque en la planta, entonces ahí yo empecé a trabajar a nivel global con todas las plantas de Mattel, implementando pues procesos de mejora y de Qué bien. robustecimiento del sistema de ¿Bajo calidad. otra posición o seguías Ya, todavía en o lo sea, mismo? me moví de una Del... posición local de dirección de materiales a una posición global Qué de bien. dirección senior global de rebuilding de calidad y posteriormente, bueno, trabajé, no sé, un par de años en eso y después tuve la responsabilidad de calidad, ya me quedé un poco más en calidad calidad en América, tenía responsabilidad de las plantas de México, de Canadá, que se había adquirido Megablocks, es Ah, la sí. competencia de Lego, la integración, ponerla en sistema de calidad, ISO 9000, construir laboratorios. Trabajé mucho tiempo en Brasil, me la pasaba entre México, Brasil y Canadá, como que 2 semanas en cada lugar. En Brasil era desarrollo de proveedores de producto terminado por el lado de calidad, el desarrollar el mercado en aquella región. Y también en esa época, como también parte del proceso de rebuilding, ya se me empiezan ahí a cruzar las fechas, pero más o No te menos, preocupes. hay más o menos, también me dieron la responsabilidad de los laboratorios a nivel global. Y los laboratorios a nivel global, pues estamos hablando de 12 que pertenecen a Wow. Mattel y 40 que son en los del esquema de manufactura subcontratada. Entonces eran 52 laboratorios de pruebas, ahora sí, mecánicas, eléctricas, químicas, apertura de laboratorios y lo más importante es la transformación en cuanto a implementar el sistema de calidad ISO 17025, que es un más estricto que el 9000 para cuestiones de pruebas, de desarrollo de pruebas y asegurar la estandarización al 100 en cualquier laboratorio del mundo y la integración tecnológica, digital transformation en esas épocas con la implementación de un sistema que le llamamos LIMS, que es Laboratory Integrated Management System, para tener total visibilidad De de la todo. operación en cualquier momento, inclusive los equipos de prueba están Y interconectados y esto todo. era todavía desde Monterrey, me imagino, ¿verdad? O sea, tu puesto, Bueno, o aquí ya te estaba, habías... sí, no, estaba en Monterrey, pero era un puesto, la verdad, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchísimos años, nada que ver con la pandemia, entre trabajos Claro, remotos, claro, trabajos globales, virtuales y multiculturales desde hace siglos, ¿verdad? claro. Entonces, esto yo lo estaba manejando desde la operación de Monterrey como base en Monterrey y ya después viene la relocalización, digamos que traía... Cuéntanos un poco, porque eso está muy interesante. ¿Cómo Sí, acabaste en Malasia? sí, entonces estaba yo trabajando con los laboratorios y con América. Entonces, pues, de alguna manera, pues, se logró la integración de la planta de Canadá, se logró el desarrollo del mercado de Brasil, ya teníamos más estable la parte del rebuilding global, la parte de la integración de los laboratorios. Entonces viene la oportunidad de trabajar para el core business de Mattel, que son Barbie, Hot Wheels, que como te comentaba, la Claro, manufactura está en claro. Indonesia, Malasia, Tailandia y China. Entonces, la base tenía que ser en Malasia. Entonces, yo con mi familia, mis 3 hijos, mi esposo y yo Todos. en el 2015 al 2000, casi 20, a finales de 2019 más o menos, estuvimos viviendo y trabajando, estudiando en Malasia, en una isla que se llama Penang, que ahí es donde está una de las plantas. Y pues ahí era desde la perspectiva de calidad, pero siempre he estado muy de cerca, pues todo lo que es Y manufactura bueno, qué y interesante estar en un país
Sumamente en un terremoto diferente. muy diferente, o sea, no Sí. es, Y pues no es continúa lo cualquier país. mismo, como quiera continúa lo mismo que te decía yo, lo que aprendí desde muy joven, nada más se ha ido reforzando en el sentido de que, oye Gladys, pues ahora es otro país, ¿verdad? Wow. Entonces, y no solamente es otro país, es otro mundo Sí, literal, sí. porque son otra cultura, es una cultura pues musulmana, ahí se reza 5 veces al día, es un país muy, muy devoto. Pues las mujeres visten con su burka. De hecho, en las instalaciones operativas, nosotros tenemos como, se ven como salones de baile así gigantes, porque se hacen paros programados de aproximadamente 15 minutos, en el que parte del protocolo es me lavo los pies, paso a la sala Qué a hacer interesante. mis rezos, mirando a la Meca. Se separan hombres de mujeres, entonces tienes que tener un salón muy grande para hombres, un salón muy grande para mujeres, o sea, tienes que adaptar tu Claro, proceso claro. de manufactura a las costumbres y respetarlas. Practican el Ramadán, las comidas también son diferentes, es halal, lleva todo un protocolo de rezo y de cómo se mata al animal para que no sufra. Entonces, la comida es diferente, también ellos, pues no comen el puerco. También tienen el proceso del Ramadán, que dura 40 días, donde se hace ayuno durante el día, no comes, no tomas ni agua, y nada más en la noche puedes ingerir alimentos. Mezquitas hay como los Starbucks en Nueva York, en cada esquina. Como Son los Starbucks. hermosas porque ellos rezan antes del amanecer, como al mediodía, al atardecer, y después en el anochecer. A ver, ya me falta 1, 2, o sea, antes de amanecer, luego como a las 12, luego en la tarde y luego en la noche, algo así. Son 5 veces al día. 5 veces al Bueno, día. y perdón que te vuelva a interrumpir, No, pero no, de todas adelante. estas cosas que son bastante interesantes que has platicado, ¿cuál fue la que te costó más trabajo adaptarte? Me imagino que todo esto era nuevo para ti y tu familia. Y Fíjate cuéntanos, que una experiencia eh, increíble e inolvidable también. yo, obviamente que tanto para mi familia como para mí, pues realmente era desde comer, era totalmente diferente. O sea, los alimentos, Sí, la comida totalmente china que diferente. venden aquí no sabe como la de allá. No usan, por ejemplo, no es que usen palillos. Malasia es diferente, no es China. A veces confunden Claro, Malasia con China, y sudeste asiático es diferente. otro ente, ¿verdad? Otra zona. Ellos, en lugar de usar cuchillo y tenedor, usan cuchara y tenedor. Entonces, desde ahí a cómo Ah. partir la carne usando cuchara y tenedor, desde ahí Sí, empieza. todo. Y los baños, digo, hay baños normales, pero también son los baños pues de pozo, ¿verdad? Y inclusive en lugares bien. Entonces, y luego la alimentación, la socialización. Tú no puedes, por ejemplo, mi esposo, pues el que se le da la mano para saludar a una mujer, pues lo va a dejar con la mano estirada, No, porque claro, no. no se puede tocar. La realidad de la pregunta que me haces, nosotros lo disfrutamos Me imagino. enormemente. Yo creo que hay gente que pues no se adapta tan fácil o no tiene Claro, tanta flexibilidad. Nosotros adoramos la diversidad. Yo siento que por esa experiencia, tanto mis hijos como mi claro. esposo como yo, el ver que hay y a tan joven edad estar expuesto a diferentes formas de pensar, a la Sí, tolerancia, fue una porque aquí en enseñanza de por Malasia, vida que le pudiste sí, ofrecer tu a tu familia. mindset y tu visión Claro. cambia. Desde mi perspectiva, los líderes no nacen, se hacen, y como se hacen es a través de la diversidad de experiencias, a través de la diversidad en las formas de pensar y en la inclusión de esas. Eres mejor líder porque tienes mayor versatilidad. Y inclusive eso que llaman la intuición del líder, pues viene de todo eso que lleva detrás de ti. Entonces, lo que nosotros vimos es que en Malasia en particular, pues como fue colonia inglesa, aparte de hablar el malayo, se habla el inglés, que con eso somos muy afortunados. Claro. Y hay escuelas pues británicas, que era donde podían estudiar mis hijos, pero había muchísimas nacionalidades.
por sí solo Malasia son 3 culturas. Es la malaya, que es como un 70% o como un 20% son los chinos, malayos, y el 10% más o menos son los indios. Entonces tú ves en el día a día, ya per se, sin los expatriados, tú ya ves en una mesa de discusión, en una mesa de negociación, tú puedes ver a un malayo, a un indio y a un chino. En esa diversidad, la diversidad enriquece Claro. mucho la toma de decisiones, la innovación, la creatividad, y apoya pues el trabajo en equipo si sabes manejar la inclusión. Y adicional, pues hay otras culturas porque hay muchos expatriados, principalmente de Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda. Son de los principales países que hay. Pues nosotros no sabían ni nos ubicaban porque no había Sí, mexicanos. eras, Éramos me imagino, el tres. único, me imagino, eran Sí, los a únicos mí me decían que mexicanos si de era todo Malasia. rusa, yo creo por el acento, no sé. El acento. Oye, pues qué increíble experiencia, ¿no? Más allá de la parte profesional y más allá de todo lo que han de haber aprendido, yo creo que la experiencia humana que tuvieron tú y tu familia, pues es envidiable y me imagino que como tú decías, ¿no? Es algo que, pues que los acompañará para toda su vida, ¿no? Sí, Es algo... sí, sí. ¿Y ahí Es estuviste como hasta un el antes y un después. 2019 entonces o hasta cuándo? Sí, sí, como el 2010, en el 2019 Y nos bueno, y todo esto regresamos. eras la vicepresidenta global de calidad. Ahí era vicepresidenta de calidad manejando el sureste asiático. También ahí India, tuve claro, ahí seguridad y tuve normativa en India y bueno, ahí lo que Asia. empezó a suceder, también hay que ubicarnos, supply chain siempre está inherente en todo esto. Claro, claro. Tenemos que ver que una de las principales tendencias en supply chain, por diferentes motivos, en el pasado era, acuérdate que estuvo muy fuerte, pues la guerra política y Claro. aranceles entre China y Estados Unidos. Entonces, muchas empresas globales han estado buscando pues diversificar su manufactura a otros países fuera de China, pues para poder sopesar esas restricciones. Entonces, cuando yo estaba allá, pues me tocó la parte de apoyar desde la perspectiva de calidad, que lleva un fuerte control en la parte del desarrollo del proveedor, hacer un proveedor fuerte a los Claro. estándares de Mattel, que a veces en los países de tercer mundo no necesariamente pues están ya Sí, son listos, estándares ¿verdad? muy... Hay que llevarlos de la mano. Entonces se decide, como muchas otras empresas a nivel global, empezar a diversificar en India y Vietnam. Qué bien. Entonces ahí pues me tocó también colaborar en esa parte, y después con todo lo del COVID, ¿verdad? Sigue reafirmándose más para la industria global el estar más cerca de tu mercado y buscar la forma de localizar para pues evitar disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, por eso también ahorita uno de los proyectos en los que estoy trabajando le llamamos Nearshoring Activities o localización de proveedores en México y Sudamérica de manufactura de juguetes, ¿verdad? Claro. Porque nuestro mercado principal está en Estados Unidos. Entonces estamos buscando pues estar más cerca de nuestro mercado principal. Y pues por eso precisamente regreso de Malasia a México. Y ahí estuve un año trabajando en una asignación especial aquí en Monterrey porque ya me cambié de sombrero, ya me fui ahora Ya a harás... manufactura, Qué ingeniería, bien, sí. operaciones, otra vez supply chain y todo eso, porque lo que estamos buscando, bueno, que seguimos trabajando en eso, pero ya va muy adelantado, es consolidar un mega site de manufactura en Monterrey, en el cual se relocalice manufactura de China, Canadá y otras plantas de México, para que este mega site sea el que produce y envía todo a Estados Unidos. Entonces, puede trabajar prácticamente, para mí no existió la pandemia, fue No, estuviste... 7/24, Claro. porque era un reto de crecer la planta pues de 1,000 gentes a 4,000, Wow. transferencia de productos, ¿Y eso mejora de ya pasó o eso es indicadores. en lo que Eso estás pasó en ahora, el cierto? 2020, Wow. O 2020, sea, ya todo todo el eso está hecho. 2020. Ah, sí, O sí. sea, Bueno, ahorita siguen. el mega site de manufactura ya está Ahorita todavía está, funcionando. ¿O? falta una parte, sí, ya está. Y falta nada más integrar la Qué parte de interesante. Canadá
ya Wow. está funcionando y pues terminé esa asignación de transferir la parte de México, de la parte de integrarlo de México, lo de Asia, asegurar el crecimiento, los indicadores. Y pues sí fue un orgullo bastante grande porque de hecho cuando cerré en diciembre, que es lo que más me llena de satisfacción es de que viene de la misma gente. Estás hablando de técnicos, líderes, supervisores, de que me pidieron que pusiera las huellas de mis manos obviamente no es algo común que pase en No, qué increíble. manufactura, porque pues la transformación que se había logrado en cuanto a las mejoras y el crecimiento y pues esta planta ya había sido hecho anunciado en los medios de que iba a cerrar, pero luego vino pues el cambio radical. Sí, no Entonces, solo cerró, sino se convirtió en la planta más así es, importante entonces la de gente Mattel. estaba pues muy agradecida por mantener su trabajo y no solamente por mantenerlo, Claro. sino que se creció y se dio más trabajo a más gente. Y pues ahorita regreso a corporativo, aunque físicamente como estoy en trabajo remoto, estoy en Monterrey, Sí, pero sí, trabajo, haz de cuenta que estoy en Los Ángeles, en el área de calidad, pero ahorita estoy en varios proyectos muy interesantes en la transformación digital, end-to-end, pero en la parte de calidad. Estamos trabajando en la implementación de le llamamos EQMS, que es Enterprise Quality Management System, que es para integrar todas las operaciones en una sola plataforma digital. Eso es un proyecto bastante ambicioso y obviamente transformacional. Y también, pues, como te comentaba, otros de los proyectos, todo va encaminado, si lo ligamos a lo que tú y yo andamos, que es Global Supply Chain, claro, claro. que vemos de las tendencias y de las estrategias. Uno es, pues, en general, no nada más en Supply Chain, es la transformación digital en general. La otra es la parte de la localización, ya sea de materias primas o de producto terminado. Entonces, eso estoy trabajando ahorita en México y en Sudamérica y en Haití, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. La parte de buscar la sustentabilidad en los proyectos que yo estoy trabajando, pues es ya manufacturar con bioresinas y 100% reciclables, pues la mayor parte de los componentes, buscando que la mayor parte de los componentes sean 100% reciclables. La sustentabilidad, que es lo otro que viene, ya sabes que ahora ya de hecho no nos llamamos supply chain, ahora hay que value change y value Sí, bueno, ahora network sí y ya todo el value no sé mundo, qué. ahora sí después de la pandemia ya todo el mundo valora un poco más lo que se hacía en Eh, la cadena de suministro, ¿no? no, ya somos, a de cuenta, jugadores claves, ya el corazón. Entonces tú sabes que ahora en la cadena de suministro tienes que hacer más. ¿Qué quiere Claro. decir esto? Por ejemplo, si tú tienes un centro de distribución que pues antes nada más distribuía los productos, ahora hacen valor agregado. O sea, se convierten en Sí. un value change y también hay pues networks con los que tienes que colaborar porque no necesariamente tienes el know-how de todo para hacer que las cosas sucedan porque ¿qué pasa con el cliente? Todo para ayer, Sí, cero las exigencias paciencia, han sido no mucho solamente es mayores, el ¿no? producto, es el servicio, es la experiencia, es el Sí, es todo entretenimiento. ahora. Nosotros ya no vendemos juguetes simplemente, vendemos Claro, películas, vendemos video games, claro. vendemos experiencias en los retailers. Tuvimos que hacer pues todo un proceso de transformación que muchas empresas lo están haciendo. Entonces también parte de lo que estoy trabajando es pues esos centros de distribución ahora hacen cuestiones de valor agregado que hay que también llevar un sistema de calidad. Nunca te vas a aburrir, me parece. Creo que tienes un trabajo y has tenido una carrera y una trayectoria Sí. admirable y ejemplar, sumamente destacada y bueno, me siento por un lado orgulloso de poder entrevistar a una mexicana con tanto talento. La verdad creo que es algo importante el destacar que México y los mexicanos y los latinoamericanos y y todas las personas de Latinoamérica tienen un potencial enorme y tienen un rol muy importante en las cadenas de suministro y en Correcto. muchas otras industrias en el mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Voy a cambiar rápido Sí, de este adelante. tema porque, digo, podríamos platicar otras 2, Horas. 3, 4 horas y de hecho a lo mejor vale la pena hacer otra entrevista si tú estás Con dispuesta. Para mí ha gusto. sido Claro, un con gran, gusto. gran honor y un gusto, como te decía. Pero sí quiero dos cosas puntuales. Una, eh, si tú te tuvieras que dar un consejo a ti misma, 20 años en el pasado,
¿cuál sería? ¿Qué de toda esta trayectoria tan exitosa que has tenido, qué consejo te darías a ti misma ahora? Mira, yo el consejo que me daría a mí misma, a lo mejor suena muy simple, pero te lo voy a platicar, es que es tener en la mente que no importa los retos, todo va a estar bien al final de Ok, cuentas. ¿Con qué me refiero con esto? Yo como veo la vida es que tenemos muchas metas, tanto en lo personal como en lo profesional. Para mí están en la punta de las montañas. Y pues el hecho de subir a esa montaña, pues ya es un trabajo y un esfuerzo significativo claro, para lograr claro. alcanzar esa meta. Sin embargo, yo no lo veo como una línea recta al llegar a esa meta. Yo lo veo como un zigzag que tiene caídas y subidas, caídas y subidas. Y cada una de esas caídas son situaciones que nos pasan, son retos que yo veo como mandatorios que tenemos que vivir, pero en ese momento no los Claro, entendemos. En ese momento nos sentimos que nos ahogamos, que nos asfixiamos. A veces inclusive tenemos que irnos a rastras para poder superar esos retos. Llámese una pérdida de un ser querido, una enfermedad, un trabajo. Digo, no hablamos nada de la parte personal, pero obviamente yo tuve fuertes retos en que yo me sentía que pues nunca iba a salir, y el que te preguntas para qué y al paso de los años lo descubres, el para qué no es inmediato. Tuve la pérdida de un bebé, tuve cáncer, sobreviví a un incendio. Entonces hay momentos bien wow. difíciles que te tumban, que sientes que ya no puedes más, pero viéndolo yo en retrospectiva, de cada uno de esos momentos y de esos retos hay un aprendizaje, y es un superpoder que tienes que adquirir, porque si no tienes ese superpoder, en la siguiente etapa no lo vas a lograr. Necesitas ir construyendo esa resiliencia o esas experiencias que tuviste que vivir con cada reto para que puedas superar de mejor manera en los siguientes retos, y así hasta que tú llegas a tu meta, pero siempre debes de tener la tranquilidad que cuesta creerlo. Yo ya nada más por la edad y por las experiencias te lo puedo decir que a veces me tomó hasta 5 o 8 años el entender por qué pasó A, pero era para que Wow. sucediera B en 5 años después, y para que yo realmente estuviera lista, porque si eso me hubiera pasado hace 5 años, yo no hubiera estado lista. Entonces, el universo es sabio, tenemos que tener esa confianza. Pues los retos ahí van a estar, es parte de la vida, hay que afrontarlos y hay que salir adelante. Y muchas veces ahí lo voy a ligar con algo que hemos estado platicando a lo largo de la charla el día de Bueno, hoy. antes que Sí, lo liguemos, porque de hecho esa era mi segunda pregunta, me ganaste ahí la pregunta, pero nada más adelante. quiero, pues quiero agradecerte por la apertura que has tenido conmigo el día de hoy y por la fuerza y tu carácter y, o sea, Ah, se nota que has sido muy exitosa, se nota que te ha costado trabajo, no ha sido fácil sí. y nuevamente te interrumpí nada más para decirte que gracias. Creo que esta ha Ay, sido no, una qué lindo, muy buena qué lindo. entrevista. Estoy seguro que muchas personas nos están escuchando y no solo les vas a dar información adicional sobre las cadenas de suministro, sino un poco una inspiración para la vida diaria de cada uno de nosotros y el ejemplo a seguir para muchas mujeres y muchas niñas, ¿no? Gracias, Y sí, ahora gracias. sí, en la segunda parte, Ah, sí, la tú segunda dinos, parte porque es lo que que más me liga, gusta a mí también, tu deseo de dar a los otros, ¿no? Y la forma que has ayudado, tu Ah, involucramiento no, de en, lo que iba a complementar de lo de los retos y de las montañas era más que nada que, pues a veces en esos zigzags que vas en tu camino hacia tu meta, este, cuando dices uno, bueno, ok, son mandatorios, son aprendizajes y me van a ayudar, pero a la vez hay una parte que hemos hablado a lo largo de toda la conversación, que es vencer el miedo, claro, salir de tu zona de confort, y que a veces tienes que vencer esos miedos en esos baches, porque si no, a lo mejor ahí te quedas estancada y nunca vas a subir, ni siquiera vas a vivir la experiencia de lo que tuviste que vivir y aprender para poder superar siguientes retos que vienen en tu vida y para llegar a tu meta. claro. Entonces necesitamos no quedarnos congelados y tener el coraje, que yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero aún y con el miedo y temblando tus rodillas, hay que dar el paso adelante.
Pero bueno, creo que ahora Bueno, sí y querías ahora hablar sí, de otro y, tema. bueno, y de hecho estoy viendo un poco y quiero obviamente ser muy respetuoso con tu tiempo también. Te iba a ofrecer mejor, ¿qué tal si nos dices un poco de este otro tema que es tu pasión por dar a los demás, por ayudar a los demás, toda la ayuda que tuviste al hospital, Linin, cuando esté en Sí, Malasia? O sea, todo eso se me hace sumamente interesante. Me gustaría, si te parece bien, obviamente, y no te quiero comprometer tampoco en vivo, como que ya podemos editarlo siempre, pero sí, ¿te parecería agendar otro tiempo solo para hablar de genial, eso? Pero ahorita genial, danos genial, genial. Sí. un poco tu parte esta que es íntegra de quién eres como persona, y yo creo que refleja también un poco la cultura y valores de Mattel, de ayudar a los demás, ¿no? Porque eso a mí me parece muy, muy impresionante también y algo que vale la pena mencionar. Y será un placer regresar contigo y Perfecto, hagamos platicarles eso más a porque sé que detalle. se está, No, démosle un pero poco de tiempo, dinos qué es sí, lo que has hecho para ayudar a los demás con las organizaciones sí. que tanto te apasionan, y también lo que ha hecho Mattel para ayudar a la gente en general, y agendemos otra llamada para contar solo de ese tema. Claro que sí, y ese tema va a ir ligado con algo que mencionamos aquí al inicio. Recuerdan que en un inicio dije a mi padre, yo quiero estudiar algo en el que yo ayude a la gente. Entonces, de ahí nace el que también he aprendido que lo que sea que llames propósito de tu vida, tarde que temprano te encuentra y tarde que temprano se cristaliza, pero hay que estar atento a las señales que te manda el universo. A lo mejor en mi caso fue sobrevivir a un incendio en el que decidí dejar de ser indiferente, y ayudar más, en especial a mujeres, jovencitas y niños, que son las causas que persigo ahorita y que pues vamos a platicar un poquito más a detalle de las cosas tan interesantes que están haciendo, y también pues cómo pueden a lo mejor ustedes iniciar sus propios proyectos de cambio y de transformación y de trascender. Creo que es la mejor forma que tenemos nosotros los seres humanos de realmente trascender y realizar un propósito en esta vida. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, vamos a agendar esta llamada que Sí, estoy con mucho seguro gusto. muchos van a querer escuchar. Para todos los que nos están escuchando, nuevamente mi nombre es Enrique Álvarez. Esto ha sido un episodio más de Supply Chain Now en español, y un gran gusto platicar con Gladys Araujo, y como ya se comprometió en vivo, será mínimo tendremos otro episodio Claro que más sí. detallado a que nos platique un poco más su experiencia después del incendio y cómo su vida profesional y personal, me imagino, se fue transformando para ayudar a muchas otras personas. Gladys, nuevamente, muchísimas gracias. Un honor y Un Cuentas con placer todo para mi mí. apoyo, y gracias por el gran ejemplo que nos has dado. Gracias a ti por la oportunidad de compartir. No, gracias a Bye. ti. Chao.